Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, iniciamos Radio Amanecer en Estudio. Ya estamos a la altura de la lección número 10. La lección número 10 que estaremos analizando a partir de este momento y cuyo título es El Pacto y el Modelo. El Pacto y el Modelo es el título general de la lección que estamos iniciando en este día con un pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento en Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Éxodo capítulo 24, versículo 3. Es el pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento durante esta semana y por supuesto que vamos a memorizar por la gracia de Dios. Aquí saludamos en cabina al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, bendiciones del cielo. Igualmente, mi estimado pastor y amigo Juan Francisco Scroggins Wagner, es importante agradecerle a Dios porque nos permite una semana más encontrarnos para tener un estudio como lo es este, que en esta lección se va a ofrecer, se va a presentar, así como usted lo dijo, el pacto y el modelo. Qué bueno, qué bueno. Tomar en cuenta esa cita para memorizar sería el mayor privilegio para nosotros. Tomar en cuenta esta, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Así que he repetido esto porque es bueno que usted tome en cuenta que la porción bíblica de cada semana se hace parte integral de nosotros y por alguna razón es ocupada como texto central. Así, memorícelo, practíquelo, compártalo, dígalo, escríbalo, toma cualquier porción de ella para que podamos crecer juntos esta semana. Así como estamos, te invitamos para que ores con nosotros. Amantísimo Dios y Padre eterno, en este momento agradecemos el privilegio de escoger este tiempo para seguir creciendo en el estudio de tu palabra. En esta lección que iniciamos, queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine y el entendimiento apropiado, correcto, de la manera como se debe, puede estar unida a la voluntad divina manifiesta a través de Jesucristo. Gracias, Señor, porque sabemos que nos usas, que nos diriges y que nos capacitas y que suples nuestras necesidades. Por eso queremos presentarte y pedirte que nos acompañe. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para este día, la parte introductoria, donde se nos habla acerca de el pacto y el modelo. Pastor, debemos recordar algunas ideas que estábamos presentando sobre el pacto. ¿Qué es el pacto? ¿Por qué Dios establece un pacto con el pueblo? ¿Y cuáles son las bendiciones de ese pacto? Ya sabemos, a través de lo aprendido y estudiado en estas lecciones, que Dios establece un pacto allí en el monte Sinaí y entonces le da 10 ordenanzas que, observando esas ordenanzas y poniendo en práctica, el pueblo iba a servir como modelo para las otras naciones. Este pacto establecido allí y el modelo que el Señor esperaba que el pueblo se convirtiese para las demás naciones. Cuando se habla de un modelo, ¿a qué nos estamos refiriendo, pastor? Bueno, un modelo es un referente a seguir de alguna manera que pudiera la persona entender a quien está imitando. En este caso,
el pueblo de Israel podía servir como modelo para que las demás naciones vean la relación dinámica entre Dios y su pueblo y cómo esto puede tener un resultado positivo, correcto en la relación con su Dios. Un Dios que es sobre todos los dioses, no igual que el de los dioses de las naciones paganas, dioses de metal, de hierro, de madera, de barro, etcétera. Y de una u otra manera no son dioses que no ven, no oyen, no sienten ni padecen, porque realmente lo que es más que un engaño del enemigo para que la persona se desvíe. Ahora, con el modelo que se puede ver entre el pacto que Dios hace con su pueblo y cómo debe ser seguido, cómo debe ser practicado y los resultados que se tienen, entonces son convenientes para nosotros tomarlos en cuenta y seguirlos. Quiero que podamos citar brevemente, pastor, estos dos párrafos que están aquí, la lección introductoria, porque son convenientes para nosotros ver el preámbulo y de manera específica cómo hemos de dirigirnos durante esta semana. Sí, antes de pasar a dar lectura a esos párrafos y citarlo y comentarlo, es importante recordar que el pueblo iba a ser establecido como un modelo porque tenía leyes diferentes. Claro que sí. ¿Qué era lo que iba a establecer la diferencia para que fuera un modelo? Dios mismo con sus leyes. Con sus leyes. Así es. Con sus leyes. O sea, yo le voy a dar leyes, no solamente los 10 mandamientos, como hemos dicho, sino el pacto que estudiamos, el pacto sobre esas leyes que habíamos estudiado la semana pasada, y entonces el trato que debía haber con los unos con los otros, y por eso servía como modelo. Y siempre he dicho que un modelo es un ejemplar a seguir. Así es. Cuando una compañía de automóviles, por ejemplo, que va a lanzar una línea de carros, dice, mire, este es el modelo que vamos a seguir o este es el patrón que vamos a presentar en los próximos carros que ustedes tendrán. Así, alguien que está haciendo un proyecto de apartamento, siempre hay un modelo. Mire, este es el modelo con el cual se van a hacer todos los otros apartamentos y en el modelo, pues uno trata de presentarlo mejor. Por eso, el pacto que Dios establece con ese pueblo, el mismo Señor quería en este sentido presentarse como su Dios y el pueblo, si aceptaba esas instrucciones que Dios estaba dando a través de ese pacto, se iba a convertir en modelo. Ahora sí, pastor, sería importante que usted nos introduzca en lo que es el argumento que presenta la guía de estudio en su parte inicial. Fíjese que el autor de la lección presenta cómo Dios, creador y redentor, el Señor, deseaba estar con su pueblo y habitar en medio de ellos. Fíjese que la lección enfatiza y dice claramente que Él nos creó para estar en estrecha relación o comunión con Él. Sin embargo, las relaciones significativas con otras personas requieren ¿qué? Tiempo y esfuerzo. Lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Puede ser una experiencia edificante, llena de crecimiento, pero solo si pasamos tiempo con Él. En términos prácticos, esto significa estudiar su palabra. En este caso, Dios nos habla por medio de ella. También la oración, que es como nosotros podemos abrir nuestro corazón a Dios y finalmente dar testimonio a otros acerca de la muerte, la resurrección y el retorno de Cristo. Y esto es lo que indica cómo participamos en la misión de Dios. Y así entonces, a medida que Dios nos bendice, nos convertimos en canales de bendiciones para los demás. Lo primero que debe haber, según el párrafo que usted acaba de compartir con nosotros, es reconocer a Dios como creador y redentor. Ese deseo de Dios estar con su pueblo, de habitar en medio de su pueblo, es el modelo que los pueblos debían seguir. En un segundo párrafo, pastor, dice que la atención debe centrarse en Dios, no en nosotros. Y eso es muy importante porque en la mayoría de los casos, después de este interesante argumento del primer párrafo, se nos está recordando una vida de éxito cristiana consiste en borrar el yo y fijarnos en el Señor. El Señor debe ser el centro y no el ser humano, conforme a lo que enseña Hebreos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Y al conectarnos con el Señor, nos dice la guía de estudio, Dios puede capacitarnos para prestar atención a sus enseñanzas, lo que significa obediencia a su palabra. Siempre hemos dicho, el ser humano por sí, cuando tiene que ver con asuntos espirituales, es muy torpe
y no con tanta facilidad puede hacer las cosas con ese modelo espiritual, a menos que nosotros nos centremos y miramos al Señor y Jesucristo en nuestro medio. Entonces, obedeciendo lo que dice su palabra, podemos convertirnos en ese modelo. No es de extrañar entonces que la generación de seguidores de Cristo de los últimos tiempos sea descrita como integrada por personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. La explicación que vimos la semana pasada sobre los detalles del código del pacto, según lo que se registra en Éxodo capítulo 20, versículos 22 hasta el capítulo 23, versículo 19, cada detalle que pudimos ver cada día. Ahora el Señor ratificó ese pacto con Israel en una ceremonia que incluyó el sacrificio de animales, lo que señalaba también esa muerte de los animales, el cordero, y de una manera o de otra, cada uno de ellos señalaba hacia el futuro sacrificio de Cristo. Sin embargo, quisiera puntualizar que en la ratificación del pacto que Dios hizo con su pueblo, necesitamos entender que hay elementos importantes que deben ser resaltados de esa ceremonia o de esa ratificación del pacto que se presentó. Número uno, la presentación oral de las palabras y las leyes del Señor por parte de Moisés, según usted puede ver en el capítulo 24, versículo 3. Así como el registro escrito del libro del pacto por parte de Moisés, que fueron las que escribió en el rollo en el capítulo 24, pues según el versículo 4, parte A. La construcción también de un altar, que es lo que podemos también ver en la descripción en el versículo 4, parte B, así como la la colocación de 12 columnas de piedra como representación de las 12 tribus de Israel, y también holocaustos y ofrendas de paz que fueron presentadas para esa ratificación tan importante que se hizo en la ceremonia que estamos citando. Además, vemos cómo la aspersión de la mitad de la sangre del sacrificio fue sobre el altar en el capítulo 24, versículo 6, y luego se hizo la lectura del libro del pacto, según lo que se describe en el capítulo 24, versículo 7 en la parte B, y así entonces a continuación se ve cómo la aspersión de la otra mitad de la sangre sacrificial fue sobre el pueblo, ya descrita ahora en el versículo 8 en su parte A. Ya la siguiente declaración pronunciada por Moisés es la que se puede ver de manera específica en Zacarías 9:11, Mateo 26:28 y Marcos 14:24, que presenta: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes acerca de estas cosas. Y finalmente se concluyó con una comida de ratificación del pacto con los 74 líderes en el monte Sinaí, según lo describe el capítulo 24, versículos 9 al 11. O sea que el marco del pacto, el pueblo de Dios respondió 3 veces de la misma manera a las bondades de las palabras: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Esta respuesta entonces presenta la ratificación y confirmación de un pueblo que estaría dispuesto a obedecer y a seguir lo que Dios había mandado. En este caso, definitivamente, conforme a lo que dice el título, es algo bien impresionante, señores, saber que ya se han dado todos los requisitos necesarios y específicos con relación a estas leyes. Ya se han clarificado los planes de Dios para el futuro. El pueblo no va a marchar a tientas y sin ninguna seguridad. El momento es adecuado, entonces, para confirmar lo que es el pacto que Dios establece. Y este capítulo 24 nos señala lo que es el procedimiento mismo para establecer ese pacto. Los primeros 2 versículos de Éxodo 24 contienen todas las instrucciones de Dios acerca de cómo debía proceder Moisés luego de que se produjera lo que es la ratificación de este pacto, conforme a los versículos del 3 hasta el 8, donde se presenta ese interesante bosquejo de la ceremonia
de confirmación del pacto. Desde el versículo 9 en adelante, Moisés y los dirigentes de Israel siguen las instrucciones de los versículos 1 y 2, los pasos en la ratificación de ese pacto, que son: número 1, Moisés expresa claramente al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Número 2, el pueblo responde a una voz y aclara: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Número 3, Moisés pone por escrito todo lo que Dios le ha dicho, tal vez el contenido del punto número 1. Número 4, Moisés edifica un altar y coloca 12 columnas representando las 12 tribus de Israel. Número 5, Moisés ordena, en este caso, a algunos jóvenes que ofrezcan sacrificios, y así nosotros podríamos ver en ese sentido 4 aspectos muy importantes sobre lo que establece ese pacto, y que más adelante pues estaremos recordando parte de lo que Dios ha pactado con el pueblo. Es importante retomar, pastor y amigos, la respuesta que dio el pueblo. El pueblo respondió: sí, haremos todo lo que Dios mandó o mande. Y yo me pregunto, y también le pregunto a ustedes, ¿realmente había algo malo en semejante promesa que hizo el pueblo? ¿Había algo que tuviese que cuestionarse en relación con la respuesta que dio el pueblo? Bueno, yo diría que sí, que hay algo que es importante que nosotros podamos retomar, que podamos ver. Y es que la confianza en sí mismo que tenía el pueblo le hizo una mala jugada, porque tenían una limitada comprensión del poder del pecado y de la propia naturaleza pecaminosa, así como también la incapacidad para ellos poder reconocer que tenían una gran necesidad de la ayuda divina para que eso pueda ser así. Noten ustedes que solo unas semanas después, muchos de ellos estaban danzando alrededor de un becerro de oro. Estaban literalmente rechazando de una manera directa a Dios como su Señor, como su Dios. Estaban renegando. Fíjense que esta multitud mixta que salió con el pueblo de Israel, que les acompañó, fue la primera que renegó cuando empezaron a sentir hambre, a desear los ajos y los puerros de Egipto, así como también sed. Cada una de las necesidades que se presentaron y que de una manera especial debían esperar y confiar en Dios, porque ya habían visto los portentos y las intervenciones de Dios para Dios mismo proveer y sustentar. Ya lo habían visto tanto el pueblo como los mismos miembros del pueblo de Egipto. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hay un ejemplo en el caso de Josué. Noten ustedes que este fiel colaborador de Moisés, y más tarde ustedes recuerdan que fue un buen líder del pueblo de Dios, él mismo escuchó estas promesas que estaban bien intencionadas, pero sabía muy bien él que el pueblo era frágil, era fácil, era débil, de una voluntad vacilante, y que podían romper, como lo hicieron de hecho varias veces después, la apostasía que él mismo testificó. Y ahí es cuando nosotros vemos más tarde que nosotros también serviremos al Señor. Eso fue lo mismo que el pueblo. El pueblo dijo cuando se encontró delante de Moisés, según el mismo Josué 24:18 lo expresa. Y ahí lo que necesitamos tomar, que Josué dijo con firmeza, era que no eran capaces de servir al Señor con un corazón determinado y firme, sino que necesitaban ahora conservar una relación con Dios y mirar al Señor para que Él intervenga y sea Él quien les dé la ayuda. Porque no está mal decir que sí serviremos al Señor, pero no lo haremos con nuestras fuerzas, sino por su gracia, por su misericordia, con su ayuda, obedeceremos sus mandatos. En definitiva, lo que estamos viendo aquí en este sentido es que la respuesta del pueblo, señores, esa respuesta es vital para el pacto. Como cuerpo de Dios, debían entender y reaccionar
a lo que el mismo Señor estaba diciendo y haciendo. Lo que se destaca especialmente en este proceso del pacto es el cuidado especial que se tiene para estar seguros de que el pueblo comprende a la perfección lo que se está pactando allí. Los términos específicos del pueblo o del pacto comunicados a este pueblo, luego de haber sido escritos, se leen en voz alta ante él, y eso es muy importante para que, además de estar escrito allí, la gente pudiese escuchar antes de que dé una respuesta a este pacto. Se escribe el libro para que haya un registro de las palabras de Dios y para que las palabras de Dios puedan ser leídas una y otra vez según sea necesario. Dios desea una respuesta informada, una respuesta inteligente, porque sabe que a veces cuando uno tiene que toparse con temas como estos, uno recuerda y así lo ha visto todo el pueblo, quizás no solamente en este país, sino en lugares donde tiene que leerse un documento antes de levantar la mano para apoyar esto. Y hay gente que levanta mano y apoya sin ni siquiera leer un documento. En este caso, cuando hay un asunto tan serio, el pueblo tenía que tener el documento a mano. Se lee para que la gente entonces sepa si estar de acuerdo o no en lo que se va a pactar. De manera que el pueblo, repetimos, después de esta respuesta informada e inteligente, el pueblo consiente en obedecer no una, sino 2 veces en este sentido. Esta es la única vez que el Antiguo Testamento donde se va a rociar sangre directamente sobre todo un grupo de personas, porque se está haciendo un pacto de mucha solemnidad, y antes de tomar algún tipo de decisión, pues la gente, repetimos una vez más, tenía que informarse sobre lo que estaba aconteciendo allí y de manera inteligente responder a ese pacto que se está realizando en ese lugar. El pacto que se está realizando en ese lugar, pastor, siguiendo la línea de pensamiento que usted tiene, fíjese cómo fue ratificado con un banquete que hicieron. En este caso, los 74 líderes que se describen ahí, llámese Dios, Moisés, los 2 hijos, específicamente vemos ahí que Nadab y Abiud, junto con los 70 ancianos, se reunieron con él en el monte Sinaí, según el capítulo 24, versículos 9 y 10. Fíjese que dice: subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiud, junto con 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, pero no se extendió su mano contra los principales de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Oiga bien, pastor, tuvieron un banquete ahí con el Señor. Aquí el texto bíblico no describe quién preparó el almuerzo o la cena, no dice. Solamente dice que comieron y bebieron. Evidentemente que entendemos o inferimos que Dios mismo lo había hecho, porque es quien convida, quien invita. Y es importante, pastor, este dato, porque Dios deseaba revelarse de una manera más plena a ellos. Como líderes del pueblo, ellos debían tener una profundidad más grande en la relación con Dios. En esa ocasión, debían entonces enraizar la relación con el Señor a tal grado que le permita ellos discernir un poquito más allá. Y esto vemos cómo fue ratificado, cómo en esta ocasión dice el texto que comieron, dice que bebieron. Y también es bueno que podamos entender, pastor y amigos, el comer y el beber en la Biblia solamente se da en personas que pueden tener un mismo vínculo y una razón de ser, de pureza, de adoración y de servicio, puesto que usted no come con un enemigo. Usted se sienta a la mesa con alguien que le desea su mal, alguien que quiere su muerte, alguien que no comparte con usted el vínculo. De hecho, en el mismo sistema de castas de la India, por ejemplo, en el convivium y el connubium, usted no se puede casar con una persona que no se pueda sentar a la mesa a comer. Porque más allá, en lo relacionado con el comer y el beber, lo que está descrito o lo que se puede evidenciar es que hay reglas que pueden ser solamente cumplidas sobre la base del amor y de la libertad.
que cuando no se tienen entonces pueden ser dirigidas en otra dirección. En los tiempos bíblicos, el mero hecho de comer junto con una persona establecía una profundidad de amistad y un vínculo parentesco y también la hermandad. O había algo que estaba interfiriendo que esto se llevara a realizar. Ahí se daba el lugar para el perdón y cada uno de los comensales entonces podían prometer que sí, que se apoyarían, que comerían juntos, y esto daba lugar al perdón y esto permitía entonces que mutuamente pudiesen avanzarse. Fíjese cómo ahora lo que Dios hizo en este contexto de su pacto y el modelo que se ha de seguir en lo adelante es lo mismo que Jesús experimentó e hizo con sus discípulos. El pacto que establecería a través de su sacrificio, puesto que se cumpliría cómo está unido ahora el tipo con el antitipo, lo que era el símbolo con la realidad, en lo que el Señor haría, también lo hizo y lo ratificó a través de un acto de comer juntos con sus discípulos. Comer la cena de Pascua, o lo que sería su cena o el servicio de comunión, ahora en el detalle que se ofrece, una vez más da ocasión para que el Señor confirme y haga el pacto con ellos. Y en memoria de Él debían hacerlo. Todos los días que la comieren, estarían haciéndolo en memoria de Él, puesto que sería su sacrificio y su entrega por ellos completo. Es bien ilustrador el contexto de lo que se hace ahora con Jesús y de lo que el Señor mismo hizo con sus líderes en aquellos tiempos. Eso es así. Bueno, después de su amplio comentario, pues queda, o lo que resta decir de los temas que estaremos tratando, un punto muy importante, que ese pacto es rectificado con sangre. Más adelante lo estaremos viendo cuando estemos hablando acerca del libro y la sangre. Ver a Dios, uno de los temas que estaremos abordando en esta semana. Poder para obedecer, de dónde viene el poder en medio de su pueblo. Y estaremos viendo el tema final de esta semana, lleno del Espíritu de Dios. Esos son los temas que estaremos viendo en la presente semana. Vamos a orar. Padre, rogamos tu dirección. Gracias te damos por estas importantísimas lecciones que están llegando a nuestras vidas. Esperamos que cada conocimiento estudiado, asimilado, nos ayude a poner en práctica y tener un acercamiento cada día más con nuestro amado Maestro y Salvador Jesucristo, en quien te pedimos y te agradecemos todos estos favores, en su nombre sagrado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio. Un alimento espiritual para tu alma.